Bueno, pues enfrentamos ya la recta final de este repaso que estamos haciendo de los diferentes supuestos prácticos que nos plantearon en el último examen de agentes, ¿verdad? Han pasado ya unos cuantos meses, pero bueno, yo mantengo firme mi compromiso de plantearos pues la respuesta a los diferentes supuestos que allí nos plantearon, con la idea siempre, como bien sabéis, de hacerlo con un fin y con un ánimo pues didáctico. No se trata solo de ofreceros las respuestas o mi propuesta de respuestas, mi propuesta de solución, sino que además de explicaros un poquito lo que hay detrás de las soluciones que planteo, y también sobre todo cómo enfocar un examen de estas características sabiendo pues las dificultades añadidas más allá del temario que este examen planteó y que este examen presentó. En este caso concreto vamos a ver el enunciado número 9. Es un enunciado de una dificultad media, yo diría una dificultad media-baja, en realidad. Fijaros lo que os voy a decir. Desde un punto de vista del tipo de contenidos que tenemos que utilizar, del tipo de material, del tipo de conocimiento del que tenemos que acercar a la hora de responderlo adecuadamente, porque en realidad no nos plantean ninguna cuestión extraña, no nos plantean ninguna cuestión rara, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta que es un supuesto, el noveno, el penúltimo, al que ya se llega con el tiempo muy justito, aquellos que llegan, porque me consta que hay muchísima gente que ya no llegó a este enunciado, pues bueno, qué duda cabe de que el tiempo es un factor clave de dificultad a la hora de solucionar este tipo de ejercicios. Pero más allá de eso, yo os diría que, con independencia de que los contenidos o el nivel de dificultad sea medio-bajo, yo diría que es un supuesto en el que hay que prestar muchísima atención a las preguntas, cómo nos las formulan, porque aunque los contenidos o digamos el nivel de dificultad desde el punto de vista, digamos, del acceso o del uso del temario que vamos a hacer aquí, es un ejercicio relativamente sencillo, no nos va a resultar nada fácil responder a lo que nos preguntan de una manera completa y a la vez concisa. Va a ser difícil que podamos responder a este ejercicio en muy poquitas palabras, como hemos visto que en algún ejercicio anterior sí que hemos podido hacer, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, más allá de que sea un supuesto en el que no existan trampas ni dificultades añadidas, ni exista pues eso, la locura que hemos prácticamente visto en algún ejercicio previo, más allá de que aquí no tengamos cosas raras de ese estilo, sí que es verdad que también os voy a pedir que prestéis mucha atención a la última pregunta, a la última cuestión que nos plantean dentro de este enunciado. Ya sabéis que cada enunciado son 3 preguntas. La última pregunta, esta sí que tiene un poquito más de miga, porque esta nos va a obligar a pararnos y a decir, bueno, un momento, exactamente qué me estás preguntando, y a partir de ahí, después de entender lo que me estás preguntando, ¿cómo puedo yo responderte de una manera concisa sin meterme en un jardín del que finalmente no pueda salir? Porque ahí sí que es verdad que dentro de este supuesto relativamente sencillo, la última pregunta tiene un poquito más de picante, tiene un poquito más de veneno, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos al final del vídeo, cuando afrontemos esa última pregunta. No me enrollo más, nos vamos directamente al enunciado y vamos a ver qué es lo que nos plantean. Supuesto número 9. La entidad Hermanos Carrasco S.L., con domicilio fiscal y social en Ciudad Rodrigo, Salamanca, que está obligada a recibir sus notificaciones a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única, la DEU, presentó dentro del plazo voluntario de pago de autoliquidación relativa al cuarto trimestre del ejercicio 24 del impuesto sobre el valor añadido modelo 303, autoliquidación de la que resulta un importe a ingresar de 10.000 euros. Bien, por problemas transitorios de tesorería, fijaros que esto nos suena, ¿no? Artículo 65 Ley General Tributaria, están utilizando la misma expresión para que ya nos situemos un poquito por dónde van a ir los tiros. La entidad no ingresó el importe correspondiente en el plazo reglamentario, sin que tampoco presentase solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de dicho importe, lo cual es un dato importante, como veremos después, ¿vale? Toda vez que la entidad continúa sin realizar dicho ingreso, el 24 de abril del 25, la unidad de recaudación correspondiente a su domicilio fiscal procede a notificar la correspondiente providencia de apremio, exigiéndose igualmente el correspondiente recargo.
La notificación se ha realizado tras su puesta a disposición en la DEU sin que la entidad accediese a la misma y habiéndose producido la expiración para proceder a su acceso en la fecha indicada. Transcurrido el plazo para el pago sin que la entidad haya realizado el ingreso de la deuda tributaria, la Administración Tributaria ha iniciado el procedimiento de embargo y ha emitido la correspondiente diligencia de embargo de las cuentas bancarias titularidad de la entidad, que resulta infructuosa toda vez que dichas cuentas se encuentran sin fondos. Continúa el supuesto. Ya sabéis que en este ejercicio, en este examen, los supuestos cortos pues todavía no se habían inventado y bueno, los supuestos, eso sí, por fáciles o sencillos que puedan realmente llegar a ser, realmente son todos bastante largos. Aunque sin ser tan largos, dentro de lo que es el examen, yo diría que me parece recordar que esto es de los más cortos. No obstante, continúo, y tras la correspondiente notificación de uno de los clientes de la entidad, se procede al embargo de un crédito pendiente de cobro por un importe de 5.000 euros. El día 25 de mayo del 25, la entidad procede al ingreso de la deuda pendiente, los 10.000 euros, y ese mismo día procede a presentar un recurso de reposición contra la providencia de apremio, alegando los siguientes motivos: incorrecta notificación de la providencia, disconformidad con el embargo practicado. La Administración resuelve el citado recurso el día 6 de junio de 2025, acordando su inadmisión por extemporaneidad. Y bueno, y este es el supuesto. A partir de aquí, fijaros que es, a diferencia de lo que hemos visto en supuestos anteriores, en realidad es un supuesto que está bien redactado, es un supuesto claro, es un supuesto que además sigue un orden cronológico, está bien ordenado. Desde ese punto de vista, parece que no, pero con independencia de lo que nos vayan a preguntar después, esto facilita muchísimo el trabajo que vamos a realizar a la hora de responderlo, porque es un supuesto, como habéis podido ver, muy sencillo, muy fácil de entender, incluso en una primera lectura, más allá de que después tengamos que volver, pues no sé, para comprobar determinados datos, determinadas fechas, determinados elementos que puedan ayudarnos a responder adecuadamente a las preguntas. Pero es un buen supuesto, está bien redactado, pues bien, nada que ver con lo que hemos visto en otros ejercicios de este mismo examen, ¿vale? Vamos con las preguntas. Pregunta 25. Analizar las consecuencias de la falta de ingreso de la autoliquidación de referencia, haciendo referencia a las correspondientes recargos e intereses, en su caso, hasta el ingreso definitivo de la misma. Lo que os digo siempre, muy importante, si nosotros queremos responder de manera concisa y precisa y a la vez completa a lo que nos están preguntando, lo primero que tenemos que hacer es entender muy bien qué me estás preguntando. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué pides de mí? ¿Qué me exiges en esta pregunta? Analizar que las consecuencias de la falta de ingreso. Hemos visto que es un ejercicio en el que se presenta una autoliquidación en plazo y se presenta sin realizar el ingreso y sin realizar además ningún tipo de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en el pago. Y eso va a tener unas consecuencias. Eso es lo que nos piden. ¿Qué consecuencias, van a implicar la falta de pago? Fijaros, además, que además nos hablan de hacer referencia, de mencionar lo que va a pasar con los recargos o intereses. Pues bien, si no nos hablaran de recargos o intereses en este supuesto, con esta pregunta, en realidad tendríamos que seguir haciendo mención de los mismos. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de la falta de ingreso va a ser precisamente la exigencia de determinados recargos y determinados intereses en función de cuáles sean las particularidades del caso, ¿vale? Entonces, en este caso, yo os diría que hasta la manera en cómo nos han formulado la pregunta nos ayuda a responderla adecuadamente. A partir de aquí, pues bueno, no es una pregunta difícil, ni muchísimo menos. Cualquier persona medianamente preparada para esta oposición, esta es una cuestión que tiene que poder resolver sin mayor dificultad. A ver, vamos a intentar hacer una reflexión de manera ordenada para a partir de aquí facilitar después lo que es la redacción de lo que es la respuesta. Esto es algo, digamos, que en el examen hacemos de manera inmediata a medida que vamos respondiendo, pero en este caso concreto vamos a intentar hacer un análisis para que además nos va a permitir hacer un poquito de repaso de lo que es lo que dice la ley respecto a todo este asunto, ¿no? Las consecuencias de la falta de ingreso. Bien, las consecuencias de la falta de ingreso, para empezar, tenemos
un primer estadio, una primera fase en la que hay no se realiza el ingreso de la deuda tributaria en el plazo reglamentario o en el plazo establecido por la norma tributaria o por la normativa tributaria para ella, la normativa del tributo, que en este caso sería, pues eso, el plazo previsto para presentar e ingresar la autoliquidación correspondiente al cuarto trimestre, si no recuerdo mal, del 2024, bueno, que sería del 1 al 30 de enero del 2025. Entonces, la primera consecuencia de la falta de ingreso en ese plazo es, en aplicación del 161.1 de la Ley General Tributaria, es el inicio del periodo ejecutivo. Entonces, ahí tenemos la primera consecuencia, inicio del periodo ejecutivo. ¿Por qué? Porque no se ha realizado el ingreso en ese plazo. Iniciado el periodo ejecutivo, nos vamos al 161.3, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la recaudación, la administración tributaria va a proceder a recaudar la deuda tributaria mediante el procedimiento de apremio. Esa es la segunda consecuencia, si queréis. Tercera consecuencia, como además, una vez notificada la providencia de apremio, no se ha realizado el pago en el plazo previsto en el 62.5 para las deudas apremiadas, pues una tercera consecuencia va a ser que, de acuerdo con lo previsto en el 167.4 de la Ley General Tributaria, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a proceder al embargo de los bienes, de los derechos del obligado tributario en cuantía suficiente precisamente para satisfacer la deuda cuya recaudación se persigue. Tercera consecuencia, ¿vale? Más allá de eso, dicho todo esto, con el inicio del periodo ejecutivo resulta de aplicación el artículo 28 de la Ley General Tributaria, por la cual, digamos, por la parte de la deuda no ingresada en periodo voluntario, pues se va a exigir el recargo del periodo ejecutivo, que en este caso, al no haber pago, al no haberse realizado ningún tipo de ingreso durante el plazo del 62.5, pues lo que nos vamos a encontrar es que va a resultar de aplicación el 28.4 de la Ley General Tributaria y se nos va a exigir, o vamos a poder exigir, el recargo de apremio ordinario del 20% sobre los 10.000 euros adeudados, ¿vale? Que en este caso van a ser 2.000 euros. Además, el 28.5 de la Ley General Tributaria nos dice que el recargo de apremio ordinario es compatible con la exigencia de los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. Aquí, en este caso, el inicio del periodo ejecutivo se produce el 31 del 1 del 25 y esos intereses de demora se van a devengar durante el plazo por el que se extienda el retraso del obligado tributario en el pago, en este caso, bueno, en aplicación del 26.3 de la Ley General Tributaria. Fijaros lo que estoy haciendo, es decir, he hablado del recargo, he hablado de los intereses de demora. Cuando hablo de intereses de demora en un examen de estas características, yo no puedo realizar cálculos. Lo que sí que puedo hacer es decir cuál es el periodo de devengo, desde cuándo hasta cuándo se devengan esos intereses de demora, y ahora lo que nos faltaría decir es sobre qué cuantía vamos a calcular estos intereses. La cuantía va a ser sobre la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario, que en este caso serían los 10.000 euros, y incluso podemos llegar a hacer mención, por ejemplo, del artículo 72 del Reglamento General de Recaudación, según el cual, cuando se hace el cálculo de los intereses de demora correspondientes al periodo ejecutivo, en la base del cálculo no se incorporan los recargos del periodo ejecutivo, los recargos de apremio, ¿vale? Entonces, básicamente, esa sería la contestación a la pregunta. Fijaros que no es una pregunta difícil, no os he contado nada que muchos de vosotros ya no sepáis. Estamos haciendo referencia a artículos fuerza, artículos clave, artículos de referencia en nuestra preparación de la oposición. Hemos mencionado artículo 161, importantísimo, recaudación en periodo ejecutivo. Yo cuando trabajo con mis alumnos es de los primeros artículos. Fijaros, los alumnos, mis alumnos que estáis viendo este examen, aquellos que estáis en el programa de preparación integral, sabéis ya que incluso en la parte de conceptos generales al inicio de todo ya hablamos de este artículo fundamental, 161. Hemos mencionado también el artículo 167, es uno de los artículos estrella dentro de lo que es el procedimiento de recaudación. Y finalmente hemos hablado del artículo 26 y el artículo 28, que es de los primeros artículos que estudiamos en profundidad en la preparación de la oposición. De manera que, bueno, ya digo, es decir, cualquier persona que esté mínimamente avezada en lo que es la preparación de la oposición, esta pregunta la debería poder solucionar sin mayor problema. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está en ordenar muy bien las ideas y poderlas redactar de manera concisa después. Entonces, una propuesta que yo os hago es que reviséis mi solución, como siempre os digo, de manera crítica.
Yo me puedo equivocar, como otros preparadores o otras academias se pueden equivocar cuando plantean sus soluciones o cuando plantean sus propuestas de solución a este tipo de ejercicios. Lo importante es que vosotros valoréis, es decir, que establezcáis comparaciones, es decir, que tengáis criterio propio y veáis, ¿no? Es decir, si nos equivocamos, si no nos equivocamos, si está bien, si consideramos, si os proponemos soluciones que a lo mejor no habían entrado dentro de lo que son vuestros planteamientos o vuestras previsiones a la hora de responder a este tipo de cuestiones. Pero más allá de eso, un ejercicio muy interesante también es, teniendo en cuenta que cuando llegas a este momento, a esta fase del examen, ya vas a ir muy pillada de tiempo. Lo interesante es coger una solución como esta, que ya trata de ser concisa, porque aquí, fijaros que aquí no hay corta y pega, aquí está todo redactado tratando de ser conciso. Un buen ejercicio es darle una vuelta de tuerca adicional y tratar de responder de manera más concisa todavía, teniendo en cuenta que, ya digo, que hay mucho concepto. Fijaros que al final son preguntas muy amplias, es lo que os he dicho, no es una pregunta difícil, pero es muy extensa, en el sentido de que es muy abierta. Háblame de las consecuencias de la falta de ingreso. Entonces, bueno, las consecuencias de la falta de ingreso de momento son estas. Trampitas que pueden haber aquí, hombre, pues me he encontrado alguna vez con algún alumno que me ha hecho preguntas relacionadas con el tema de las infracciones tributarias. Es decir, oye, esto no sería objeto de infracción, no sería objeto de imposición de algún tipo de sanción. Y la realidad es que no. Es decir, al final, aquí lo que estamos hablando es de falta de ingreso en periodo voluntario, y esto lo que tiene como consecuencias es, pues, todo lo que estamos comentando. Pero en principio aquí no hay infracción tributaria, ¿vale? Bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta número 26. Analizar la procedencia de la notificación de la providencia de premio, así como el acuerdo dictado en la resolución del correspondiente recurso de reposición. Volvemos a lo que hemos visto anteriormente. No es una pregunta difícil, ni muchísimo menos, pero va a ser una pregunta que nos va a resultar especialmente complicado responder en pocas palabras. Lo digo tal cual, yo por lo menos no he sido capaz. A partir de aquí, lo primero, si eso es lo que pretendemos, responder de manera concisa y escueta a lo que nos preguntan, pues vamos a ir al lío, vamos a analizar muy bien exactamente qué es lo que nos están cuestionando para, a partir de ahí, poder responder exactamente a lo que realmente nos preguntan. Analizar la procedencia, ¿de qué? De dos temas. También es muy importante no dejarse nada. Muchas veces nos plantean este tipo de cuestiones, respondemos a una y no respondemos a la otra. Aquí tenemos dos cuestiones, tenemos que responder a las dos. Procedencia de la notificación de la providencia de premio, así como del acuerdo dictado en relación con el recurso de reposición. Dos temas diferentes. Procedencia de la notificación de la providencia de premio. A ver, aquí yo diría, ¿cómo plantearíamos este tema sin liarnos en exceso? Bueno, podemos empezar diciendo que, iniciado el periodo ejecutivo de pago, tal como hemos visto antes, el artículo 161.3 nos dice que la Administración Tributaria procederá a la recaudación en periodo ejecutivo mediante el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado tributario, y que dicho procedimiento, en aplicación del 167.1, se iniciará mediante providencia notificada. En la medida en que aquí no ha habido causa de suspensión o no ha habido impedimento, no ha habido una solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago que de alguna manera impida el inicio del periodo ejecutivo, pues bien, la notificación de la providencia de premio resulta procedente. Entonces, este es el planteamiento que yo haría inicialmente de la manera más concisa posible. A partir de aquí, el siguiente punto nos habla del acuerdo dictado en función, o sea, en relación con el recurso de reposición. Recordad que este recurso ha sido inadmitido por extemporaneidad. Entonces, aquí lo que tenemos que valorar es si efectivamente el recurso se presentó de manera extemporánea, fuera de plazo, o se presentó en plazo. Y esto no es muy difícil, esto es sencillo. Aquí la única trampa que hay está relacionada con el tema de la notificación. Aquí nos notifican la providencia de premio. Bueno, perdonad. Aquí lo que están haciendo es que ponen a disposición del obligado tributario la providencia de premio en la dirección electrónica habilitada única el 24 de abril, y resulta que el recurso de reposición se presenta el 25 de mayo, un mes y un día después. Entonces, a simple vista,
pues parece que no hemos planteado o que no se ha planteado el recurso de reposición en plazo, porque el plazo que tenemos en este caso es de un mes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que el 24 de abril se hace es que se pone a disposición del obligado tributario la providencia de apremio, pero eso no significa que en ese momento, justo en ese momento, se entienda notificada la providencia. Recordad, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las notificaciones utilizando medios electrónicos, artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que nos dice que esta notificación se entenderá rechazada transcurridos 10 días naturales sin que el obligado, en este caso, o el interesado, acceda al contenido de la misma. De manera que aquí, en este caso, tendríamos 24 de abril, entonces sería 24 de abril, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. El 4 de mayo es cuando finaliza ese plazo para que, en este caso, el obligado tributario pueda acceder al contenido de la notificación que se le ha puesto a su disposición a través de la dirección electrónica habilitada única. Como el 4 de mayo finaliza ese plazo, se entiende rechazada la notificación al día siguiente y en aplicación del 111.2 de la Ley General Tributaria, rechazada la notificación por el obligado tributario o su representante, esta se entenderá producida, de manera que el día siguiente es el 5 de mayo, de manera que la notificación se entiende producida el 5 de mayo, la notificación de esa providencia de apremio. Como tenemos un mes para impugnar en reposición ese acto, en este caso la providencia de apremio, del 5 de mayo nos iríamos al 5 de junio. El 5 de junio es posterior al 25 de mayo, que es el momento en que se presenta el recurso de reposición, de manera que el recurso de reposición está presentado en plazo. Desde ese punto de vista, la resolución que plantea la inadmisión del recurso por extemporaneidad resultaría completamente improcedente, ¿vale? Entonces, volvemos a lo que os he comentado. Todo es muy sencillo, hemos aplicado o hemos hecho mención de preceptos muy claros que todos conocéis, que cualquier persona medianamente preparada para este tipo de exámenes conoce y que puede manejar con soltura. Una vez más, la dificultad aquí está en que tenemos muy poquito tiempo para resolver este tipo de supuestos y aquí pues tenemos que tratar de ser lo más concisos posible. Aquí os planteo una propuesta de redacción de este supuesto tratando de ser concisos, eso sí, sin dejarme absolutamente nada. Ahora el ejercicio que podéis hacer es cogerlo y tratar de resolverlo o tratar de redactarlo, pues siendo todavía mucho más concisos, ¿no? Entonces aquí podéis también empezar a hacer un ejercicio, por ejemplo, de trabajo con los diferentes niveles de justificación y empezar a plantear también, por ejemplo, renuncias. ¿Qué renuncio a decir? ¿Qué renuncio a explicar? Sin menoscabo de que evidentemente siempre tengo que responder a lo que me preguntan y motivar mis respuestas, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es un ejercicio bastante interesante. Finalmente, vamos a esta pregunta que os comentaba al principio, que yo considero que es la más complicada de este supuesto, desde la perspectiva también ya incluso de entender exactamente, qué me están preguntando, ¿vale? Que es la pregunta número 27. Analizar, nos piden, la procedencia y legalidad del procedimiento de embargo seguido por la unidad de recaudación, haciendo referencia a los requisitos, orden y límites aplicables al mismo. Motivos de impugnación de la providencia de apremio. Bueno, para empezar, nos están preguntando dos cosas, ¿eh? Es decir, es una pregunta, ya sabéis, en este examen trabajaron mucho lo que es las preguntas con varias cuestiones o las cuestiones con varias preguntas, lo podéis decir como queráis. Teníamos incluso alguna pregunta con 5 cuestiones, este no es el caso, pero hay 2 y entonces tenemos que dar respuesta a 2. La segunda pregunta que nos hacen es decir, facilitar los motivos de impugnación de la providencia de apremio. Esto es teoría pura y dura, es decir, es el artículo 167.2, Ley General Tributaria, y tal cual os lo voy a poner ahora, es decir, he hecho un corte y pega y directamente os lo he puesto, no he tenido que redactar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya digo, es decir, aquí ya el ejercicio es vuestro de ver cómo revisáis el redactado de esa parte de la ley para ser más concisos, digamos, en la respuesta, pero la respuesta perfecta evidentemente es la literalidad de la ley en ese punto. De manera que ahí no me voy a extender demasiado, tampoco tiene mayor dificultad, más allá de que en realidad estamos hablando del 167 de la Ley General Tributaria, que es un artículo de esos que tenemos que saber, que tenemos que conocer, ¿vale? Dicho eso, vámonos a la primera parte de la cuestión, que aquí es donde está
me vais a decir dónde está el pollo, ¿no? Analizar la procedencia y legalidad del procedimiento de embargo. En este caso, evidentemente, aplicado al supuesto, fijaros que esto ya no es una pregunta teórica, esto es una pregunta práctica, porque tengo que conocer la teoría y poder analizar desde mi conocimiento de la teoría el procedimiento de embargo que se ha seguido en este caso. Y aquí, fijaros que si leéis con atención la pregunta, la manera como está formulada la pregunta nos va a ayudar a articular una respuesta muchísimo más concisa y muchísimo más precisa. ¿Por qué? Porque si tú a mí me preguntas sobre la procedencia y legalidad del procedimiento de embargo, es una pregunta tan amplia que empiezo y no acabo. Porque empiezo a trabajar con diferentes niveles de justificación y bueno, tengo que decidir al final dónde acabo, pero esto en realidad es un proceso en el que se plantean cuestiones, en el que tengo que hacer gala del conocimiento de una serie de contenidos que cuidado, porque tenemos que establecer límites, si no nos podemos extender en exceso y sabemos que eso no es lo que queremos, sabemos que no tenemos tiempo para ello. Entonces, fijaros, lo que os digo muchas veces, lo que os digo en realidad os lo digo siempre, es decir, leer atentamente las preguntas me va a ayudar a ser conciso. ¿Qué nos dicen a continuación? Haciendo referencia a requisitos, órdenes y límites. ¿De qué? Del procedimiento de embargo. Y ¡ay caramba! Esto ya me gusta más, porque lo que tengo que hacer es definir cuáles son esos requisitos, cuál es ese orden, cuáles son los límites que tiene un procedimiento de embargo, y a partir de ahí voy a tener que comparar lo que ha pasado en este supuesto con lo que me dice la ley. Y esto me va a facilitar muchísimo las cosas. Entonces, a partir de aquí ya es un trabajo de precisión en la comprensión de la ley y precisión, evidentemente, en mi redactado, en el enunciado, en la manera que yo tenga de explicar, de expresar lo que tenga bien expresar en relación con mi opinión sobre este tema, ¿vale? Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes y después vamos a ver esto cómo queda redactado, ¿vale? Requisitos. Cuando hablamos, digamos, de los requisitos del procedimiento de embargo, lo hemos comentado en alguna de las preguntas anteriores. Para que se pueda, ¿dónde nos hablan del requisito fundamental para que se pueda iniciar el procedimiento de embargo? Eso lo tenemos en el 167.4, Ley General Tributaria, donde se nos habla del inicio del procedimiento de embargo, del inicio del procedimiento de apremio. Y ahí se nos hace una advertencia, o se nos dice que la providencia de apremio realizará una advertencia al obligado tributario, y se le dice que si no realiza el pago de la deuda apremiada en el plazo del 62.5, se procederá al embargo de sus bienes y derechos, precisamente para proceder a la recaudación de la deuda perseguida. Entonces, ese es el requisito fundamental. El requisito fundamental para que se pueda proceder, para que se pueda iniciar un procedimiento de embargo, es que el obligado al pago no haya realizado el pago de la deuda en el plazo del 62.5 una vez esta ha sido apremiada. Entonces, ese es el requisito. ¿Se cumple en este caso? Sí, se cumple. Es decir, en este caso ha habido una notificación de la providencia de apremio, y esta providencia de apremio no ha sido escuchada. Es decir, el obligado al pago no ha realizado el ingreso de la deuda perseguida en el plazo del 62.5. De manera que ya empezamos con el primer punto. El primer requisito se cumple. Orden de embargo. Esto nos lleva al 169.2 de la Ley General Tributaria. Aquí nos dicen que se ha intentado proceder al embargo de las cuentas corrientes o las cuentas, digamos, bancarias del obligado al pago, de la entidad. Estas no tenían fondos, y entonces es cuando se ha ido, digamos, a proceder al embargo de un crédito de esta entidad que esta entidad tenía con un cliente. Pues bien, ese es el orden, o eso responde al orden que está previsto en el 169.2, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, aquí también se está cumpliendo con ese requisito de cumplir con el orden de embargo previsto en la Ley General Tributaria. Y finalmente nos hablan de los límites. Y los límites, y fijaros que también eso está muy relacionado con todo lo que hemos visto, fijaros que en realidad este tipo de cuestiones muchas veces las podemos, y por eso digo que no es una pregunta difícil cuando le pones orden. Fijaros que esta pregunta la vamos a responder desde la Ley General Tributaria sin tener la necesidad de irnos al reglamento, y esto simplifica muchísimo las cosas. Cuando hablamos de los límites,
¿De qué límites estamos hablando? ¿Dónde aparecen esos límites en relación, por ejemplo, con el procedimiento de embargo? Pues bueno, en el artículo 169 de la Ley General Tributaria nos habla de una serie de limitaciones que, aplicadas a este supuesto, para mí van a ser fundamentalmente el principio de proporcionalidad. Se cumple el principio de proporcionalidad. Podemos estimar lo que queramos, pero de los datos del enunciado podemos entender, podemos deducir que sí que se está cumpliendo el principio de proporcionalidad en la medida en que se está embargando pues un préstamo, un crédito de 5.000 euros para perseguir una deuda de 10.000. A falta de más datos, pues parece que el principio de proporcionalidad sí que se está cumpliendo. Y cuidado, esto lo podemos entrecomillar todo lo que queramos, porque este es un tema que puede estar sujeto a controversia, porque en realidad podría pasar que el embargo de un crédito de determinadas características pusiera en peligro, no sé, la viabilidad económica de una empresa que estuviera empleando a 100 personas, lo cual sería completamente desproporcionado, ¿verdad? Pero aquí no nos han planteado nada de eso. Entonces, aquí podemos plantearlo y podemos decirlo así, presumiendo que no se dan nada raro, presumiendo, digamos, o a partir de los datos del enunciado, podemos presumir que se cumple el principio de proporcionalidad. De la misma manera, tampoco se ha planteado, y sigo con los límites, tampoco se ha planteado el embargo de bienes o derechos inembargables, o tampoco parece que estemos ante una de estas situaciones en las que, pues eso, el coste, digamos, de realización, digamos, supere pues el importe que se pueda obtener por la enajenación de los bienes embargados, que son las 3 limitaciones que podemos plantear en este caso. Entonces, a partir de aquí podemos concluir que efectivamente pues la procedencia, la legalidad del procedimiento de embargo seguido en este caso pues es correcto. Pero fijaros, ¿no? Es decir, fijaros cómo, de alguna manera, lo que al principio puede parecer difícil, ¿no? En el sentido de decir, hostias, me pregunta la procedencia y legalidad del procedimiento de embargo. Esto es muy amplio, esto es muy etéreo, si queréis, ¿no? Es decir, ¿por dónde empiezo? Luego fijaros cómo la misma pregunta ya te orienta. Requisitos, orden y límites. Y en la medida en que las limitaciones, el orden y los requisitos los tienes claro, eso facilita mucho lo que es después lo que es el redactado del ejercicio o de la respuesta o de la solución al ejercicio. Y aquí lo tenéis. Una vez más, digamos, os invito a que cojáis, digamos, este planteamiento y tratáis de resolverlo todavía de una manera muchísimo más sintética y escueta, que en este caso yo creo que sí que se puede realizar. Por lo demás, lo que os he dicho, motivos de impugnación de la providencia de apremio, 167, antes he dicho el 167.2, pues 167.3, Ley General Tributaria, motivos de impugnación, ¿vale? Aquí los tenéis, esto es, tal como tenéis aquí, es un corte y pega. Es evidente que a estas alturas del ejercicio difícilmente vais a poder realizar la respuesta, vais a poder ofrecer una respuesta literal a esta cuestión, pero bueno, más allá de eso, pues incluso también podéis aprovechar para hacer un pequeño resumen esquemático de este tema, que por otro lado es muy importante. Es decir, los motivos de impugnación de la providencia de apremio o de la diligencia de embargo son preguntas clásicas en este tipo de exámenes, de forma que desde este punto de vista ninguna sorpresa, ¿vale? Y ya está, y eso es todo. Así es como queda la propuesta de solución a este noveno enunciado del segundo ejercicio de agentes de la última convocatoria. Ya digo, para mí es un supuesto correcto, sencillo, donde la principal dificultad está precisamente, ya digo, en saber responder de la manera más escueta posible, dada la premura que tenemos, porque en este caso pues ya estábamos, bueno, como dice aquí, digamos, como dice aquí la imagen, ¿no?, en segundos fuera. Y más allá de eso, pues sí que me parece interesante esta última cuestión, esta última pregunta, porque es curioso cómo la propia pregunta de alguna manera ya te encara, ya te enfoca hacia aquello que realmente debes responder. Por lo demás, cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme, seguimos en contacto y espero que, bueno, que estos enunciados y estas respuestas, estas propuestas de soluciones al último ejercicio de agentes, pues os estén sirviendo de ayuda en la preparación a vuestra oposición. Lo dicho, seguimos en contacto. ¡Chao!